Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas tardes, noches en esta Semana Negra que se nos ha puesto ahí un poco gris. Bienvenidos, bienvenidas. Y estamos aquí para presentar la tercera novela de Josune Álvarez. Tercera novela. Bueno, novelita, ¿no? Que se llama Escamas de Dragona. Yo sé bien por Nieves, editora de Orfeus Ediciones Clandestinas, cómo Josune un día envió un manuscrito a Orfeus con una novela que ella no se atrevía muy bien qué hacer con ella, no sabíamos muy bien qué hacer. Nieves la leyó y yo la leí también, y nos fascinó que alguien pudiese entrar en una historia de género literario, y además hacer enseñanza de género, enseñanza política, enseñanza filosófica, y que resultase una novela a la vez que entretenida, que yo creo que es casi una bandera. Con aquella novela que se llamaba Amazona, la talla del bastón, Josune inició la andadura como escritora, sacó otra pequeña novelita en esta colección de mini clandestinos de Orfeus, que se llama La canción de Tahir, y ahora está con la tercera, con Escamas de Dragona. Bueno, cuéntame, Josu, ¿qué es Escamas de Dragona? Dale ahí. Muchas gracias, Vicente. Bueno, pues Escamas de Dragona sigue un poco la línea que habíamos pensado con mini clandestinos, con la colección de Tierras Libres, que es este formato, pero con el color marrón, que es un poco el que me identifica. Cada autor y cada autora que publica con los mini clandestinos tiene su propio color, ¿no? Un poco para distinguir un poco dentro de la colección. Y lo que se nos ocurrió fue completar todas esas historias que quedaban abiertas en Amazona, porque hay muchísimos personajes, cada uno tiene su propia historia y su propia trayectoria, y el conflicto que se cuenta y la historia que se cuenta en Amazona es, digamos, como el final, pues el final y el comienzo de más cosas, pero es el final de un montón de historias también que confluyen de alguna manera. Entonces me apetecía contar el inicio de ese conflicto a través de los personajes. Y uno de los personajes bandera, como tú dices, de la historia de Amazona es Alcar, la dragona, que sabemos que... No voy a hacer spoiler, pero bueno, voy a contar un detalle, porque es que si no, no podemos hablar de Escamas de Dragona. Sabemos que la invoca la protagonista de Amazona, y que hay alguna pincelada sobre lo que pudo pasar. Una gran batalla de dragones al principio, sigue el conflicto entre los dioses y las diosas, que son muy importantes en Amazona, y en Escamas de Dragona sigue siendo muy importante también. Y sigo hilando y siguiendo la historia de la mujer de los muchos nombres, con la idea de, en algún momento, sacar la segunda parte también de Amazona, que se va a ser un poco más por sí. Sí, porque Amazona, no sé si lo han leído, deja ahí el final bastante inquietante. Y una pregunta. Siempre se dice que un escritor ve su obra como un iceberg, ¿no? Hay una parte que muestra, que es la que muestra la novela, y otra parte oculta que sí él tiene en la cabeza a la hora de construir la obra, pero que no muestra. Estos dos mini clandestinos que rellenan, por así decir, huecos en Amazona, o cuentan antecedentes que explican la obra, ¿existían ya en tu cabeza cuando escribiste Amazona o los construiste después? No, ya existían. De hecho, cada vez que escribo una historia tengo que volver a repetirme, a leer Amazona otra vez,
para saber si conté o no conté lo que quiero mostrar en el resto de los libros. Precisamente porque como ya lo tengo en la cabeza todo, yo ya no me acuerdo ya si lo conté todo o no, o con detalle, o con el detalle que yo necesito para las segundas. Entonces siempre tengo que tener de referencia Amazona para ver si no me estoy colando con algo de la información que yo quiero sacar, o no repetirme, o dar por hecho cosas que a lo mejor yo pensé que sí que había contado en Amazona y que no están, que están aquí. Entonces, sobre lo de improvisar sobre la marcha, un poco, porque sí que soy un poco así como de brújula, pero sí que hay un mapa concreto, y aparte que hay como muchas historias cerradas. Lo difícil es saber cómo lo cuentas, pero el qué yo ya lo tengo muy claro. Evidentemente voy a seguir publicando hasta que hasta que os canséis de leer Amazona, porque ya sabéis que lo de las sagas hay veces que es como el 19º, y dices tú, madre mía, igual ya tengo que descansar un poco. Pero bueno, mientras siga habiendo interés, yo voy a seguir escribiendo Amazona, voy a seguir publicando Amazona, pero yo voy a seguir escribiéndola hasta que agote la historia. ¿Cómo llegas al mundo de las tierras libres, de Amazona? ¿Qué chispa se produce en ti para que generes ese mundo? Y además ese mundo que no es un mundo de fantasía al uso, por así decir, del género, ¿no? Sino donde tú también colocas ahí por ciertos elementos de actualidad y que también tienen relación con el mundo actual. Sí, ahí yo leo muchísima fantasía y hay muchas cosas que echo de menos en las novelas de fantasía. Tienes que buscar autoras muy específicas que puedan hablar de ciertas cosas. Pero bueno, las novelas de fantasía tienen como un hilo, tienen lo del el camino del héroe de Joseph Campbell, que es un arquetipo muy, muy guapo para describir, pero claro, deja muchísimas cosas fuera y muchos detalles que se pueden hablar. Yo creo que la fantasía nos da pie a hablar de muchísimas cosas, sobre todo de cuestiones políticas y de cuestiones sociales, porque hay muchos monstruos en Amazona. Hay muchas relaciones diversas también. Hay muchos seres diferentes que busco de la mitología o que hago como una representación propia y me invento, que es también otro de los retos de la fantasía, ¿no? Inventarte seres que a ti te aporten cosas, la parte de la luz o la parte más oscura. Pero es un poco lo que intento. Hay una parte, no quiero hacer mucho spoiler, pero hay una parte que a mí me gustó en el libro especialmente. Hay un momento en el que la dragona se hace humana. Y hay un conflicto ahí sobre la identidad, sobre el cuerpo, sobre cómo se percibe el mundo con un cuerpo que no es el tuyo. A mí me gusta, de todo lo que te he leído, la manera fina y certera con la que introduces debates sobre la sexualidad, sobre el género, sobre las relaciones, sobre la manera de llevar a cabo las relaciones, lo que se considera una relación sana, sea cual sea los géneros que intervengan. ¿Eso lo tienes meditado? ¿Querías que fuese así desde el principio? Quiero decir, ¿querías que ese mensaje estuviese...? Dices, si me lanzo a escribir, quiero escribir para contar esto. Sí. Mira, cuando se escribe en fantasías, cuando escribimos sobre dragonas, siempre lo más importante, la parte más importante de las dragonas es lanzar fuego y las alas, que es también una parte muy importante. Pero nadie habla de las escamas, que es la piel, digamos, la piel de las dragonas. Entonces, lo nuestro va mucho de piel de cómo sentimos la piel hacia afuera y cómo la sentimos también hacia adentro. Y me interesaba mucho poder hablar de la sexualidad desde ese punto de vista también, porque además es muy táctil y es muy cercano. El cuidado, hay una cosa en política que evidentemente cuando hacemos activismo nosotras tenemos mucho cuidado cuando hablamos, porque son cosas que nos afectan y que nos duelen. Pero lo que estamos viendo cuando salimos de la carpa para ahí es que el discurso se queda en palabras y hay mucha gente que no se acuerda que hay personas detrás de las palabras. Y yo lo que quiero es eso, que a través de los sentimientos y de los afectos sigamos recordando que detrás de las necesidades que podamos vivir como personas diversas,
de cualquier tipo de diversidad, no solo la LGTB. Estamos las personas y bueno, y tenemos el derecho a la dignidad, que es un poco lo que cuenta lo que cuenta Escamas de Dragona. Y luego también hay una referencia también al tocar una escama, que es que como las dragonas existen no podemos tocarlas, pero hacer ese ejercicio de imaginación, ¿no? Como sería tocar una escama, qué hay debajo de una escama, cómo puede vivir una dragona su propia afectividad también, porque el convertirse en humana evidentemente se vuelve mucho más vulnerable. Aprende a sentir otras cosas y se da cuenta de muchas cosas que evidentemente se perdía siendo muy grande y con esa defensa natural que supone las escamas. Paradójicamente, así como otros géneros sí abordaron cuestiones fuera, por así decir, del canon, la fantasía no es un género en el que habitualmente se exploren estas temáticas. ¿Por qué optaste por la fantasía? ¿Porque te gustaba la fantasía de siempre? ¿O porque creías que era también un espacio en el que podían tener más cabida? Porque yo creo que hay el mundo de la posibilidad infinita. Lo único que te pide un texto de fantasía es que tenga coherencia propia, interna. Mira, hay un ejemplo con una novela más que es un clasicazo, que se llama La espada de Joram, que la ponen siempre como el ejercicio de lo que no hay que hacer en una novela de fantasía. Entonces, es también una historia medievalista, entonces hay uno que tiene que conseguir una espada mágica que con eso va a salvar el mundo y demás, y entonces en un momento es una trilogía, en un momento de la historia aparecen tanques allí en medio. Entonces, claro, si tú no adelantas que algo va a pasar o que existe otro mundo o que ese mundo está dentro de otro o lo que sea, no hay coherencia. Es muy incoherente. Pero si tú adelantas que sí existen más mundos, que hay uno que está militarizado, que tiene tanques, que tiene metralletas y demás, claro que puede coexistir. Pero ahí yo creo que se descoló un capítulo en algún sitio con la impresión. Algo pasó ahí porque además es gente que tiene mucha trayectoria, los autores. Y siempre se pone como ejemplo. Pero si tú construyes esa cohesión interna, puedes contar lo que tú quieras. Evidentemente, cuanto más te inventes, más tienes que explicar y más detalles tienes que dar, porque te sales del imaginario colectivo. Pero si yo digo que los orcos y los trolls, que el año pasado lo ponía en redes con las elecciones, tenemos los orcos y los trolls a las puertas, a que sabemos de quién estamos hablando. Pues el imaginario colectivo tenemoslo ahí y tenemos que seguir construyéndolo además y darle también matices. Yo, por ejemplo, la parte esta de maldad de la novela no me interesa tanto ni meterme en detalles de... Evidentemente tengo que contar batallas y la gente se muere porque hay guerras, pero no me interesa el detalle de la sangre, como otros autores que hablan mucho de las batallas y entonces corta un brazo y salió la sangre y hicieron no sé cuántas escabechinas por ahí. A mí eso no me interesa, lo que me interesa es ver cómo confrontamos eso y ver cómo lo construimos también desde nuestra vivencia, porque es la fuerza que tenemos también para poder conseguir cosas. Y es un poco el objetivo de la Amazona, ser una líder que aglutina a muchos seres también. Y una líder que además es líder de una manera que no sería la canónica desde un punto de vista patriarcal, por así decir, ¿no? No es el concepto de líder que tendríamos todos en la cabeza de una novela de fantasía. Sí, a mí el tema de los liderazgos me interesa mucho, porque yo creo que hay liderazgos que son muy sanos, son muy difíciles también de conseguir. Pero si consigues algo así horizontal, dando el espacio y el respeto a cada uno y a cada una con las capacidades que tienes, sacas equipos de trabajo y de cosas bueno, con la gente que estamos, quiero decir, con nuestras capacidades. Y es un poco también lo que quiero transmitir también tanto con Amazona como con Escamas de Dragona. Quienes están son los que tienen que salvar el mundo o salvar la ciudad o conseguir el objetivo que se habían marcado, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante también, marcar ese tipo de liderazgos
porque las políticas que estamos viendo ahora, las políticas, no las mujeres políticas, sino las maneras de hacer política, dejan bastante, yo creo que hay cosas que están dejando bastante que desear. Y hay gente que es muy potente y a la que no le están permitiendo hacer cosas porque hay muchos intereses detrás y porque el poder es muy goloso también. Bueno, ahí sobre todo lo que hay es mucha diversidad en esa serie, en esa saga. ¿Y cómo ha sido? ¿Cuánto hace que se publicó Amazona, editora? ¿Cuánto hace? 2022, hace 2 años. ¿Qué feedback has tenido tú de tu serie, de tus novelas? Yo estoy encantada, mira cuánta gente. Yo conozco a mucha gente y es verdad que el momento en el que presenté Amazona, yo contaba evidentemente con la familia y con las amistades, pero esto empieza a tener como mucho rodaje, mucho. Y ver a gente que no conozco en una presentación ya es como, esto ya me está dando un poco ya de, así como de cosilla, ahora me tengo que poner seria. porque viene gente que no te conoce y quiere hablar contigo. Y yo tengo un objetivo muy claro, que además lo hablaba con Nieves, que es que yo lo que quiero es disfrutar. Quiero disfrutar de las presentaciones, quiero disfrutar de la gente que viene a escuchar y hay cosas que no me interesan y hay espacios que tampoco. Quiero decir, ya no los tenía antes, tampoco tengo por qué tenerlos ahora. Y lo que quiero yo es disfrutar. Y en el momento en el que disfrutes, porque además cuando disfrutas salen muchas más cosas, conoces a mucha más gente, tienes más energía también para hacer más cosas, eres mucho más creativa porque te permite también entrar en un círculo también de autoras y autores que también escriben y también te dan pues ideas o intercambias ideas y demás. Yo creo que eso que enriquece mucho y es lo que yo quiero y lo que espero de la literatura, vivir esa aventura y está como podemos escogerla, pues no, escogerla guay. Ahí el personaje de Amazona es un personaje que al principio siente que tiene como una especie de misión que la trasciende y que no cree que es capaz de cumplirla, le falta cierta autoestima y cierta capacidad de fe en sí misma y poco a poco la va desarrollando. ¿Cuánto de ese personaje eres tú? Eso ya el síndrome de la impostora. Bueno, a mí me costó mucho. Cuando hablé con Nieves para publicar Amazona, le dije, bueno, ya lo tengo, te mando ahora el archivo. Entonces iba al ordenador y empezaba a sudar y bueno, marchaba otra vez. Y estuve 3 días así todavía. Ahí es difícil creerte que tienes capacidades. Lo mismo que para otras cosas no lo dudas porque sabes y te sientes segura haciéndolo, pues con tu oficio. Yo en mi oficio me siento segura porque llevo muchos años y tuve un aprendizaje. Pero hay otras cosas que como tienes que ir improvisando y no sabes muy bien cómo te mueves y porque la imagen que se puede dar de ese oficio, porque al final ser escritora es un oficio más, dices tú, igual todo esto se me queda un poco grande. Pero bueno, ahí estamos. Para quedarte un poco grande ya vas por la 3ª. O sea que... Y además que ya tienes tu figura de Amazona. Cuéntanos ahí un poco cómo... Bueno, pues la figura de Amazona es una propuesta de Marco Navas, el miniaturista, que el año pasado hizo la exposición de los 25 años que lleva haciendo miniaturas. Está hecha a mano, es una miniatura artesana. Yo a Marco lo conocí porque su cuñada... No, él es amigo de la cuñada de un amigo mío que le regaló el libro de Amazona. Y entonces al leer el libro dijo, pues a mí me parece muy interesante esto. Nos conocimos y dijo, yo quiero hacer una figura y quiero hacerte una propuesta para que lo vayas sumando al libro, porque creo que el universo que estás ofreciendo es muy interesante. Entonces, y es su propuesta, él hizo yo no vi la figura hasta que no la terminó y le dije, esta es tu Amazona. Y yo la voy a llevar a todos los sitios a todos los sitios a donde vaya y tiene un precio de 37 euros. Quiero decir, esto hay que contribuir que el arte
el arte, para que sigamos teniendo arte hay que gastar un poquitín. Hay una cosa que les pasa siempre a los autores, que hay un momento en el que los personajes que están en su cabeza salen de su cabeza. El público, los lectores los ven de otra manera de cómo los ve el autor. Yo sé que a ti te pasó un poco al principio, ¿no? Que tú tenías ahí todo muy medido de cómo creías que tenía que ser todo y luego descubriste que otros lo veían de otra manera. ¿Cómo fue ese proceso de dejar de ser tuya, por así decir, ¿no? Amazona, también en la representación que hizo el artista. Bueno, yo muy curioso, porque claro, yo tenía Es verdad que yo no describo mucho los personajes, porque sí quiero que cada uno y cada uno se imagine su propia amazona, su propia dragona, sus propios elfos y dríadas y demás. También un poco en relación al tema del cuerpo, de cómo vemos nuestro cuerpo. Siempre imaginamos que los héroes y las heroínas, son... Tiene que ser gente pues que se va a montar a caballo, que se va a luchar, que tiene que medir 1,80 m, que tiene que estar como mazao. Y al final los héroes y heroínas no somos así. Somos un poco tapininos también. Entonces yo prefiero que la gente, que cada una pues se imagine su propia protagonista también. Y es un reto, porque hay veces que te cuentan cosas que dices tú, madre, yo eso no lo vi en el libro que escribí. Pero si tú lo entendiste así y te gustó, me parece estupendo. Porque te hacen propuestas también como muy interesantes de otras cosas que se leen, ¿no? Por ejemplo, en la canción de Tahir, pues unas amigas de Mallorca decían que en un baile que hay, que también es muy especial, se imaginaba pues a una humana y como describía a Tahir como una elfa muy alta, decía, claro, yo la imaginaba bailando a la altura de la rodilla. Y yo quedé como, ¿qué? Entonces, bueno, hay cosas muy, muy divertidas ahí, como la portada de Amazona, que no estábamos de acuerdo y nos costó una discusión por WhatsApp, la verdad muy divertida, sobre la portada, porque no teníamos la misma imagen de la Amazona. Pero todas las Amazonas son bien recibidas, y todas las imágenes que tengamos sobre dragonas y sobre dríadas, sobre el Señor del Bosque, que también es un personaje muy, muy interesante, y sobre Har, que tampoco la describo, y Lin también, que es también otro personaje muy, muy interesante. Entonces, pues hacer también un ejercicio de imaginación, ¿no? Todos los estilos yo creo que son todos bien recibidos, desde el que te describe hasta el último botón del cinturón de cuero que hizo en no sé dónde, pues es otra manera también de escribir, pero yo prefiero más abrir un poco la imaginación también de quien lee. Bueno, pues vamos a abrir, que quedan 10 minutos, al público. Las dos primeras preguntas se llevan un libro de regalo. Así que vamos a ver. ¿Quién se lanza? ¿Nadie? Que de verdad que sí, que se lo llevamos. Sí, yo vivo en Gijón y soy del Entrego. Sí, de la Cuenca. De la Cuenca buena, ¿eh? Aquel chico de ahí, a ver. ¿Qué me inspiró? Espera, ¿Qué te inspiró? Pues me inspiró la necesidad que yo tenía de escribir y de contar lo que a veces no sabemos nombrar, que son muchas cosas. Cuando llevas una vida no normativa hasta que llegas a un discurso, conoces a gente que pueda ser como tú, es verdad que sientes muchas cosas y que las tienes que ubicar de alguna manera. Entonces, cuando no tienes a quien contárselas, a quien se lo cuentes es al papel. Ahí buscas un poco la manera de expresarlo. Y escribir es una manera de vivir. Otra cosa es publicar, que eso es otra cosa. Pero escribir salva vidas, como leer. Eso te puede salvar la vida en momentos así como muy, muy difíciles, que no sabes cómo ubicar las cosas que estás viviendo o sintiendo, y entonces tú dices, bueno, pues lo voy a escribir. Puede tener sentido o no, pero tu sentido lo va a tener siempre. Y luego eso tú puedes valorar si quieres enseñarlo o quedarte con ello. Quiero decir, yo por cada 3 libros que escribo debo de tener como 8 libretas escritas de cosas que escribí en un momento, cosas que están terminadas, que no están terminadas, ideas, guiones, personajes que quieres construir.
otro tipo de historias, porque también me gustaría hablar de contar o escribir sobre ciencia ficción, que eso será un poco más adelante. Entonces, de todo eso, cuando pasa el tiempo también, porque los textos también los tienes que dejar reposar un poco, vas recuperando también con las vivencias nuevas. Entonces, eso es muy guapo porque nunca puedes leer. Si tú dices que leíste con 15 años, yo qué sé, 100 años de soledad, por ejemplo, si lo vuelves a leer a los 20 años, no vas a volver a leer lo mismo, bueno, y menos 100 años de soledad. Pero es que ni a los 25, ni a los 30, porque eso también te cambia y tú vas cambiando también cuando lees también. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Que yo me enrollé aquí, pero eso, pues la necesidad de escribir, nada más. Y luego buscar la forma. Va que chica, sí. Bueno, autora Úrsula K. Le Guin, por supuesto, que además escribió de todo. El otro día todavía encontré un libro de ensayos que está descatalogado y lo están reeditando ahora sobre cómo escribe. Ella reflexionó mucho sobre el tema de la escritura, cómo escribir, cómo crear personajes, qué es lo que se lleva del proceso vital también a la escritura. Saga. Es que solo puedo escoger una. Pues haga la serie de Darkover, por ejemplo, de Marion Zimmer Bradley, que también nombra a las Amazonas libres, que es muy interesante también lo que cuenta, porque son un grupo de mujeres que viven en un contexto medieval también, pero viven aparte. Y en esa casa, que se organizan por casas, en esas casas pues se juntan todas las mujeres que no encajan socialmente, que no se quieren casar, que tienen otro tipo de relaciones, mujeres maltratadas, y viven según sus normas, pero viven un poco al margen de la sociedad. Y se llaman las Amazonas libres. Y es muy interesante lo que cuenta Marion Zimmer Bradley en la serie de Darkover. Y luego, ¿cuál era el personaje? El personaje... pues mira, ahora estoy leyendo a Liliana Bodoc, que es otra autora, creo que argentina, me parece que es argentina, murió en 2018 y tiene Los confines de la Tierra. Y tiene un personaje de un guerrero que tiene que proteger a su... No me acuerdo cómo se llama porque tienen como nombres muy complicados, pero bueno, que ya te lo puedo mandar por WhatsApp. Que es un guerrero que tiene que proteger a su casa, a su familia y a su pueblo, que es un pueblo literalmente de 5 casas. Bueno, pues de repente tiene que ir a salvarse el mundo porque llegan unos que van a invadir todo el planeta. Y tiene que hacer el viaje del héroe y todo lo que pasa, en el momento que pasan las fronteras de su país, es todo nuevo para él. Aunque tengan el mismo idioma, en principio tienen la misma cultura y demás. Pero es muy interesante porque se lo toma todo como un reto. Y todavía no sacó la espada, y es el guerrero. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. ¿Tiene alguna ilustración el libro? Sí, tiene alguna ilustración. Lo puedes ojear, si quieres. Son 6 euros, pueden adquirirlo, se lo firma la autora. Y nada, agradecerles la presencia aquí. Es un placer, como siempre, hablar con Josune. Es un placer leerla, es un placer descubrirla y que nos cuente todo lo que tiene en la cabeza. Ya prometió una saga también de ciencia ficción, así que ya estamos todos preparados para lo siguiente. Pero yo quiero ya el segundo tomo de Amazon, así que... Para Navidades. Okay. Venga, perfecto. Sí, ¿no? Para Navidades ahí. Muchas gracias, Vicente. Y bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.